Imagina por un momento que entras a un hospital por cualquier emergencia. La pregunta es, ¿ese hospital gana más dinero si te cura al instante y te manda a casa? ¿O si, digamos, te mantienes enfermo durante un mes, requiriendo cientos de exámenes y procedimientos? Mm, Es una pregunta fuerte. Es fuerte, sí. Y durante décadas en la mayor parte del mundo la respuesta ha sido aterradoramente la segunda opción. Y de eso se trata la inversión profunda de hoy. Vamos a explorar esta especie de revolución financiera silenciosa que está ocurriendo en el sistema de salud. Sí, una revolución que busca voltear esa realidad por completo, o sea, cambiar el paradigma. Y la verdad es urgente, porque cuando uno observa el panorama general, pues nos damos cuenta de que el sistema de salud tradicional, tal como lo conocemos hoy, está básicamente en cuidados intensivos. Tenemos datos súper recientes, investigaciones, tesis fascinantes de universidades como la de Antioquia, el CES, la Universidad de Córdoba, y también los manuales técnicos del ministerio que marcan el rumbo hacia el 2026. Y la constante en todos esos textos, si te fijas, es que el modelo actual es simplemente insostenible. O sea, los números son de terror. Sí, estaba viendo eso. Solo para que quienes nos escuchan se hagan una idea del tamaño del abismo, a mediados de junio de 2021, la deuda con hospitales y clínicas en Colombia rondaba los 12.7 billones de pesos. ¡Wow! 12.7 billones. Y si esto no se corrige, las proyecciones dicen que el déficit podría llegar al 4% del Producto Interno Bruto para el año 2035. Es que son cifras que paralizan. O sea, un colapso de esa magnitud no es solo que quiebren los bancos o las clínicas, es que quiebra la capacidad misma de un país para, pues, cuidar de su gente. Exacto. Por eso, lo que queremos desglosar hoy es cómo el simple acto de cambiar el cuándo y el cómo se le paga a un hospital termina transformando radicalmente la calidad de la medicina que recibe una persona en un consultorio. Ahí está la clave de todo. Porque, a fin de cuentas, la forma en que se factura dicta el comportamiento de los médicos y del sistema. Totalmente. Pero bueno, a ver, para entender hacia dónde vamos, creo que primero tenemos que dejar claro de dónde venimos. O sea, el famoso modelo retrospectivo, o lo que llaman pago por evento. Sí, el esquema clásico de toda la vida. Bajo esta lógica del pago por evento, digamos que el riesgo financiero lo asume casi por completo el pagador. O sea, la aseguradora o la EPS. Exactamente. Y la regla de oro para el hospital en este modelo es súper simple. A mayor volumen de servicios prestados, pues mayor facturación. Claro. A ver si te sigo con esto. Llevémoslo a un terreno un poco más cotidiano para que sea más fácil de digerir. A ver, Digamos que llevar el cuerpo humano al hospital, bajo este modelo retrospectivo, es como llevar un auto al taller mecánico. me gusta esa analogía. En este sistema tradicional, el mecánico te cobra por cada tuerca individual que aprieta, por cada cable que revisa, la hora de diagnóstico y hasta por cada gota de aceite que cambia. Sí, es una analogía perfecta. ¿Y qué pasa cuando le pagas a alguien por cada problema que encuentra y repara? Pues que va a encontrar 1000 problemas. Exacto, se genera un incentivo gigantesco para que ese mecánico, entre comillas, encuentre la mayor cantidad de daños posibles en tu auto, porque cada problema adicional es una nueva factura. Claro, es lógico desde el negocio. Y en el ámbito de la salud, esto se traduce en hacer, no sé, un examen de sangre extra, una radiografía por si acaso, o mantener al paciente una noche más en observación cuando tal vez no era estrictamente necesario. En resumen, el sistema premia el volumen de la enfermedad. Así es. Pero el modelo que viene a reemplazar esto, y que es el núcleo de las fuentes de hoy, es el pago global prospectivo, el famoso PGP, Exacto, el PGP. que, siguiendo con la metáfora del taller, el PGP sería como pagarle a ese mismo mecánico una tarifa fija anual, por adelantado, una suscripción, digamos, para que mantenga el auto rodando de manera perfecta. Ujú. Y si el auto se daña gravemente y requiere una reparación inmensa, el mecánico es quien pierde dinero y tiempo, porque él ya se gastó ese pago fijo inicial. Tal cual. En el modelo PGP, el pago es prospectivo, o sea, anticipado. Se pacta un monto fijo por una población muy específica, en una zona geográfica determinada, y por un tiempo definido, digamos un año. Un presupuesto cerrado. Exacto. Y esto es como un truco de magia financiera para las aseguradoras, porque convierten la impredecibilidad total de las enfermedades en un costo fijo. Claro, ya saben cuánto van a gastar sí o sí.
Y por el lado de los hospitales o las IPS, les garantiza un flujo de caja predecible el primer día del mes. Ya no tienen que rezar para que haya una epidemia de gripe terrible para poder pagar la nómina a fin de mes. Pero fíjate que esto invierte la presión por completo. Ahora, si el hospital logra mantener a esa población sana, gasta menos recursos de ese pago fijo que ya recibió y por ende su margen de ganancia es mayor. Sí. O sea, por primera vez se premia la eficiencia y la salud preventiva. Ese es el objetivo dorado del PGP. Se premia que la gente no se enferme. Sin embargo, claro, en el mundo real, los hospitales no son omnipotentes. Uy, pausa ahí un momento, porque esta es de hecho la duda gigantesca que me surgía mientras leía los manuales técnicos. A ver, dime. Si un hospital recibe, no sé, 100 millones de pesos por adelantado para cuidar a 1000 personas durante todo el año, Ujú. ¿qué pasa si de repente surge un brote viral inesperado en esa comunidad? O si resulta que la mitad de esa población tiene una predisposición genética fuertísima a enfermedades cardíacas que son carísimas. Claro. El hospital no controla el ADN de la gente, y ese presupuesto fijo pues se esfumaría en 12 mañas. Sí, sí. Esa duda que tienes es, digamos, el centro neurálgico de las negociaciones de los contratos modernos. Y para resolverlo, los teóricos y los manuales de contratación que revisamos dividen la responsabilidad. Se define algo que llaman la anatomía del riesgo. La anatomía del riesgo suena a técnico. Sí, y se separa en dos categorías principales: el riesgo primario y el riesgo técnico. Ok, desmenucemos esos dos conceptos, por favor. Porque, te digo, suenan a jerga de actuario de seguros. Lo son en cierto modo. A ver, el riesgo primario se refiere a la incidencia y la severidad natural de las enfermedades. O sea, ¿qué tanto se enferma inevitablemente la gente por su edad, su genética o pues el entorno social en el que viven? De lo cual el hospital no tiene la culpa. Exacto. El hospital no controla si hay mucha contaminación en la ciudad y la gente desarrolla asma. Eso es riesgo primario. Por otro lado está el riesgo técnico. ¿Y ese es? Ese se refiere a la utilización de recursos y a la morbilidad evitable. En otras palabras, que también el hospital maneja a ese paciente una vez que cruza la puerta de urgencias. Ah, ya voy entendiendo. Sí, o sea, si el hospital logra evitar que ese paciente se complique por una mala atención médica o si usa demasiados recursos innecesarios. Ok. O sea que, si un paciente desarrolla diabetes por su historial genético y malos hábitos de años, ese es el riesgo primario. Exacto. Pero si el hospital no le hace el seguimiento adecuado a la herida en el pie de ese paciente diabético, la herida se infecta y el paciente termina en una amputación que es carísima y que se pudo haber prevenido con una crema. Eso es riesgo técnico. Una distinción perfecta. Es exactamente eso. Y la normativa actual establece que en el modelo de pago global prospectivo, el hospital siempre asume el riesgo técnico. Claro, es su responsabilidad clínica. Sí, su obligación ineludible es ser eficiente con los recursos y hacer bien su trabajo. Pero la gran pregunta es, ¿quién asume el riesgo primario? Claro, ¿qué pasa si toda la comunidad desarrolla diabetes al mismo tiempo y colapsa el sistema? Exacto. Para eso se creó un mecanismo como un salvavidas financiero, que en las memorias de contratación se conoce como la cláusula 90-110. Ah, sí, eso lo vi mencionado varias veces en los documentos de la Jornada Nacional de Contratación. Pero, la verdad, ¿cómo funciona esa cláusula con números reales? A ver, es muy sencillo. Supongamos que el presupuesto fijo pactado era de 100 millones de pesos para cubrir todas las atenciones proyectadas del año. Listo, 100 millones. El pago no se altera. O sea que si el hospital terminó gastando 105 millones en atender a la gente por pequeños imprevistos, ¿asume esa pérdida de 5 millones? Sí, el hospital asume esa pequeña pérdida. Se considera parte de la variación normal del negocio. Ok, y si hay un brote brutal, digamos, de dengue, y los gastos del hospital se disparan a 120 millones. Ahí es donde entra la protección de la cláusula. Cuando se supera ese techo del 110%, el valor de las atenciones que se salen de ese límite. O sea, ¿esos 10 millones de exceso? Exacto. Esos 10 millones adicionales no los asume el hospital solo. Normalmente en los contratos se establece que ese sobrecosto se comparta en partes iguales. ¿50 y 50? 50% la aseguradora y 50% el hospital. Es, digamos, una válvula de escape para que un evento inesperado en la comunidad no lleve a la clínica a la bancarrota de un día para otro. Es bastante inteligente. Pero, a ver, a pasar de esa válvula de escape,
Yo le sigo viendo un agujero negro gigantesco a este sistema. ¿Cuál? Pues que si cada paciente adicional que entra por la puerta o cada examen extra que hace el médico significa que el hospital está consumiendo su presupuesto fijo, o peor, perdiendo dinero, ¿no genera esto un incentivo terrible para simplemente negar atención médica? Ujú. O sea, la lógica corporativa más fría y cruel diría algo como, bueno, el dinero ya está en nuestra cuenta bancaria, cerremos las puertas del hospital y no gastemos nada. Pues acabas de dar en el clavo con la vulnerabilidad más grande y peligrosa de este modelo. De hecho, los manuales técnicos para el 2026 le dedican capítulos enteros a advertir sobre esto. Me imagino. Los llaman explícitamente incentivos perversos. Y los investigadores han documentado 3 fenómenos muy oscuros que ocurren cuando un presupuesto fijo no se audita correctamente. A ver, ¿cuáles son esas trampas más comunes? El primer fenómeno es la subprovisión, que básicamente consiste en retrasar las citas médicas, negar exámenes de alto costo o reducir abiertamente la calidad de los materiales. No sé, usar hilos de sutura más baratos, todo para ahorrar costos. Terrible. O sea, el paciente sufre directamente. Sí. El segundo fenómeno perverso es el cream skimming, que en español le dicen selección adversa. Cream skimming. ¿Descremar la leche? Metafóricamente sí. Es la práctica donde el hospital intenta quedarse solo con la crema, es decir, con los pacientes que son jóvenes, sanos y muy baratos de mantener. Ah, claro. Y paralelamente, de forma muy sutil, le pueden barreras de entrada enormes a los pacientes crónicos o a los adultos mayores, porque el hospital sabe que esos pacientes se van a consumir gran parte de su presupuesto. Es decir, encuentran la manera burocrática de decirle al paciente mayor, ay, lo siento, no tenemos agenda para cardiología compleja este semestre, mejor busque otro lugar, ¿solo para sacarse de encima el gasto? Exactamente eso. Es una evasión sistemática. Y el tercer fenómeno, que también es gravísimo, es el gaming, o jugar con el sistema. ¿Jugar cómo? Manipulando los códigos de facturación. En los hospitales se usa un sistema de diagnósticos llamado CIE-10. El CIE-10. Pues en lugar de registrar a un paciente que llegó con una infección respiratoria leve, lo codifican en el sistema como un cuadro respiratorio agudo severo con complicaciones. Wow. Todo esto simplemente para justificar frente a la aseguradora por qué se están gastando el dinero tan rápido y así poder exigir que les den más presupuesto para el año siguiente. Entonces, o sea, construyes un sistema sofisticado para evitar que los hospitales sobrefacturen procedimientos innecesarios, y el resultado es que ahora los hospitales intentan evitar pacientes graves o inflan los diagnósticos en una hoja de cálculo. Es una paradoja, sí. Es una locura. ¿Cómo se detiene este ciclo? Porque si el bienestar del paciente depende únicamente de la buena voluntad del gerente financiero del hospital, estamos perdidos. Totalmente. Y la solución no es apelar a la buena voluntad. La solución es la matemática pura. ¿Ok? Las fuentes lo detallan muy bien bajo un concepto que se llama ajuste de riesgo. El sistema entendió, a las malas, que no se le puede girar el mismo presupuesto fijo a una clínica por cuidar a 1,000 universitarios que están sanos y hacen deporte, que por cuidar a 1,000 jubilados con problemas cardíacos. Lógico. Cuestan distinto. Exacto. El presupuesto tiene que ajustarse basándose en la edad, el sexo y el historial médico de esa población específica. Fíjate que en la investigación que leímos hoy hay un ejemplo fascinante que arroja luz sobre cómo funciona esta matemática del riesgo en la vida real. Sí, el del manual técnico. Expone el caso práctico del Hospital San Martín, ¿cierto? Ese mero. Muestra paso a paso cómo los técnicos calcularon el presupuesto para desactivar por completo esos incentivos perversos. Es brillante. El modelo lo que hace es asignarle un valor o un factor de riesgo a cada tipo de persona en la comunidad. Por ejemplo, a un niño sano, digamos en el rango de 5 a 14 años, le asignan un factor de 0.65. O sea, el sistema asume que es económicamente barato de mantener sano. Exacto. Su riesgo de requerir atenciones costosas es bajísimo. Pero si toman a un paciente adulto, un adulto mayor de 65 años, la cosa cambia radicalmente. Muchísimo. A ese paciente mayor ya no vale 1 en la fórmula, ni mucho menos 0.65. Se le asigna un factor de riesgo de 2.10. 2.10.
Matemáticamente, cuando el sistema cruza ese factor tan alto con la base monetaria, ese paciente mayor termina inyectándole al hospital casi 300,000 pesos adicionales a su asignación presupuestal mensual en el cálculo base. Y esto cambia las reglas del juego de una manera espectacular, porque al pagarle muchísimo más al hospital, por anticipado, por esos pacientes que son complejos y vulnerables, básicamente destruyes el incentivo de aplicar ese cream skimming del que hablábamos. Exacto. Le quitas la motivación para huir de ellos. El director financiero del hospital ya no ve entrar por la puerta a un paciente de 70 años como una amenaza o una pérdida financiera. Ahora lo ve como un paciente por el cual el sistema ya le pagó lo justo, y con creces, para cubrir todas sus posibles necesidades médicas. Y no solo eso. El ajuste de riesgo también compensa gran parte del riesgo primario del que hablábamos al principio. O sea, el hospital sigue asumiendo el riesgo técnico de atender bien a ese adulto mayor y no cometer errores. Pero el sistema ya le dio un colchón financiero robusto para manejar los problemas propios de su edad. Es como equilibrar la balanza. Exactamente. Ok. Asumiendo que toda esta matemática brillante del riesgo ajustado funciona, a mí me surge otra preocupación, pero ya más logística, del día a día. A ver. Una cosa es una fórmula financiera perfecta escrita en un manual de contratación del ministerio, en una oficina tranquila. Claro. Y otra muy distinta es un hospital en el mundo real, con médicos corriendo por el pasillo de urgencias, máquinas que fallan de la nada y pacientes descompensándose a las 3 de la mañana. Si el hospital ahora tiene un presupuesto que es absolutamente cerrado y fijo, ¿cómo diablos logran sobrevivir operativamente sin irse a la quiebra al tercer mes? Es que esa es la verdadera prueba de fuego del PGP. Y mira, en las tesis de grado que analizamos para hoy, hay un caso de estudio súper revelador sobre una institución real que enfrentó esto. La IPS Medicinu en Montería. Así, la de Córdoba. Esa. Ellos demostraron en su análisis que la única respuesta real a la sobrevivencia financiera bajo un modelo de pago global es una combinación de dos cosas: estandarización clínica extrema y la erradicación total del caos burocrático. Hablemos un poco de esa estandarización clínica, porque, los médicos históricamente son profesionales que valoran muchísimo su autonomía clínica. El médico quiere decidir qué hacer en el momento. Totalmente. Pero bajo el PGP, esa autonomía médica tiene que ir de la mano sí o sí con una disciplina financiera brutal. Los hospitales se ven obligados a adoptar metodologías contables estrictas, como algo llamado el costeo basado en actividades. La metodología ABC. Exacto, metodología ABC por sus siglas en inglés. Significa que el hospital tiene que conocer sus costos directos e indirectos, al centavo. Tienen que poder medir la desviación estándar histórica de absolutamente cualquier procedimiento que hagan. Pero volviendo a la analogía de los autos, tú puedes estandarizar cuánto tiempo y material te toma cambiar la llanta de un carro en una línea de ensamblaje. Es metal y goma. Sí, es predecible. Pero ¿cómo estandarizas un cuerpo humano? Un paciente puede sangrar más de lo normal en una cirugía de rutina o hacer una reacción alérgica impredecible a la anestesia. Es inmensamente difícil, no te voy a mentir. Por eso la metodología ABC obliga al gerente del hospital a saber con una precisión matemática cuántas gasas, cuántos minutos de uso de quirófano y cuántos miligramos de sedante consume en promedio una apendicitis en su clínica. Tienen que tener la media exacta. ¡Claro! Porque si el hospital no impone protocolos clínicos súper estrictos y resulta que el doctor A pide 5 tomografías preventivas para un dolor de estómago y el doctor B solo pide una tomografía para exactamente el mismo diagnóstico, esa volatilidad enorme en el uso de recursos, esa improvisación constante, quiebra al hospital en cuestión de semanas bajo un presupuesto fijo. O sea que la improvisación es el enemigo mortal de este modelo. El peor enemigo imaginable. Pero, y aquí viene, digamos, la luz al final del túnel, esa rigidez clínica exigida se compensa con un alivio gigantesco en otro frente que a todos nos afecta. ¿Cuál? La carga administrativa y burocrática. Uy, esto es algo que cualquier persona que haya pisado un hospital en su vida va a entender perfectamente. El laberinto administrativo del modelo retrospectivo tradicional es literalmente una pesadilla de papeleo, autorizaciones y fotocopias. Es un agujero negro de tiempo y recursos para todos. El modelo tradicional de cobrar por cada curita, cada pastilla y cada inyección creó un monstruo corporativo que en el sector se conoce como glosas. Las famosas glosas. Sí.
Una glosa es, en términos sencillos, cuando la aseguradora se niega a pagarle una factura al hospital, argumentando que hay un error administrativo en el cobro. O sea, un pretexto para no pagar. Básicamente. Y se vuelve una guerra de desgaste. Tienes a un ejército de auditores sentados en la aseguradora revisando miles de facturas con lupa para encontrar el más mínimo fallo. Y al mismo tiempo, un ejército de auditores en el hospital peleando a muerte para defender y justificar esa misma factura. Es como un partido de tenis burocrático interminable, pero donde la pelota es el dinero del hospital y la salud del paciente. Y lo peor es que la clínica pierde un dineral pagándole sueldos a personas solo para que se sienten a pelear facturas todo el día. Exactamente. En las fuentes hay normativas recientes como la Resolución 2284 que analiza este tema y describe códigos de rechazo que son simplemente absurdos. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, el código DE56. Te pueden devolver y congelar el pago de una factura de 10 millones de pesos porque, supuestamente, el hospital no radicó unos soportes técnicos en un lapso exacto de 22 días. ¡Wow! O el código DE44, que te rechazan el pago por un simple error de red al subir el documento al portal web. El hospital ya gastó en gasas, salarios, proveyó el servicio médico y curó al paciente, pero no recibe ni un peso por un error de sistema. Es frustrante. Pero, a ver si entiendo. Con el pago global prospectivo, al recibir un presupuesto fijo global por adelantado a principio de año para cubrir todo, Exacto. la necesidad de facturar jeringa por jeringa y enviar miles de papeles a la aseguradora, Simplemente desaparece. Se esfuma. esto te lo juro, me vuela la cabeza. O sea, al eliminar el pago por evento, todo ese batallón gigantesco de personas peleando por glosas y códigos administrativos se vuelve completamente obsoleto. Totalmente obsoleto. Y todo ese dinero ahorrado, toda esa energía y ese tiempo de coordinación administrativa, la gerencia del hospital lo puede redirigir hacia lo que verdaderamente importa, la atención ágil y humana del paciente. Claro. En lugar de tener médicos y enfermeras auditando facturas pasadas y llenando formatos de autorización, pueden usar ese tiempo para auditar la calidad clínica presente. Es un cambio de enfoque brutal. Entonces, recapitulando un poco, tenemos la matemática del riesgo ajustado, que previene que rechacen a los pacientes graves. Ajá. Tenemos el costeo ABC, que evita que el hospital se quiebre por ser ineficiente. Y por último tenemos la eliminación de las glosas, que libera muchísimo tiempo y recursos. Así es, los 3 pilares. Suena a la teoría de administración en salud perfecta, pero seamos honestos, tú como experta en esto, ¿existe algún lugar real en el planeta Tierra donde este nivel de eficiencia integrada ya funcione en la práctica y no sea solo un modelo utópico en un papel del gobierno? Pues te sorprenderá saber que sí existe, y de hecho es el estándar de oro a nivel mundial cuando se habla de pagos prospectivos. Está súper documentado en los manuales como el gran caso a seguir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Se llama Kaiser Permanente, en los Estados Unidos. Kaiser Permanente, claro. Es una organización impresionante, fundada por allá en 1945, que hoy en día maneja la salud de más de 12 millones y medio de personas. 12 millones. Eso es como cuidar de toda la población de una ciudad inmensa o de un país pequeño. Sí, y lo hacen con niveles de rentabilidad financiera y, más importante aún, de satisfacción del usuario altísimos. Lo que siempre me ha parecido fascinante de Kaiser Permanente, y lo que, digamos, lo hace tan distinto al resto de sistemas de salud, es su estructura organizacional. Ellos tienen una integración vertical total. Ahí diste en el punto clave, integración vertical. O sea, para que la gente entienda, ellos son la aseguradora que recauda la prima mensual del paciente, pero al mismo tiempo son los dueños absolutos de los hospitales donde se atiende ese paciente, y además administran los pequeños centros de atención primaria en los barrios. Sí, todo está empaquetado bajo un mismo paraguas corporativo. Y esa es la clave de su éxito arrollador. Al ser al mismo tiempo la empresa que paga por el servicio y la que presta el servicio, no hay ninguna fricción financiera. Claro, no hay peleas de facturas porque todo queda en familia. Exacto, el dinero simplemente sale del bolsillo izquierdo corporativo y entra al derecho. Operan en su esencia más pura como un gigantesco y continuo modelo de pago global prospectivo interno. Pero manejar la salud de 12 millones de personas con un presupuesto cerrado es un riesgo monumental. ¿Cómo hacen para no quebrar bajo ese peso?
porque para no quebrar, desarrollaron una obsesión corporativa absoluta por algo fundamental, la prevención extrema. Tiene toda la lógica financiera. Porque si un paciente asegurado por Kaiser llega a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Kaiser, ellos mismos son los que pagan la cuenta astronómica de la estadía. Tienen que detener la enfermedad muchísimo antes de que requiera una cama de hospital. Exactamente. Su modelo estratégico divide a los pacientes en 3 niveles de prevención súper agresivos. El primer nivel es el autocuidado. Son programas masivos, comunitarios, para mantener sanos a los que ya están sanos, enfocándose muchísimo en nutrición, ejercicio y hábitos diarios. Invertir en salud preventiva. Sí, el segundo nivel ya es la asistencia especializada. Consiste en intervenir súper tempranamente a pacientes que muestran los primeros riesgos incipientes, como prediabetes o hipertensión leve. Y el tercer nivel es un seguimiento casi militar e intensivo para los pacientes que ya son crónicos. El objetivo, la métrica de éxito de todo el personal todos los días, es que ningún paciente escale al siguiente nivel de gravedad. Y estoy seguro de que esto lo se logra hoy en día solo haciendo llamadas telefónicas de seguimiento, ¿verdad? No, para nada. Las fuentes muestran que Kaiser depende de una infraestructura tecnológica y predictiva que casi parece ciencia ficción. Tienen una plataforma digital integrada espectacular que se llama KP Health Connect. Me imagino que es como el cerebro del sistema. Es el sistema nervioso central. Permite que absolutamente todo el equipo médico que atiende a un paciente vea la misma información. Desde el médico general que te ve por una tos leve en el barrio, hasta el cirujano cardiovascular del Hospital Central, todos ven exactamente los mismos resultados de laboratorio, el historial completo y las alertas predictivas en tiempo real. Y esto elimina la duplicación inútil de exámenes que tanto plaga nuestro sistema actual. Totalmente. Si un especialista te pide una tomografía que, sin que él supiera, ya te hicieron hace 2 semanas en otra sede de la ciudad, el sistema inteligente simplemente le bloquea la orden médica y le muestra la imagen existente en la pantalla. Ahorro instantáneo. ¡Wow! Y supongo que también involucran al paciente en esto, ¿no? Claro, usan otra plataforma llamada My Health Manager. Conectan al paciente a través de portales y aplicaciones para que él mismo monitoree sus métricas preventivas desde su teléfono. Y esto desencadena el último y quizá el mayor beneficio financiero del modelo Kaiser. La optimización de los activos. Esa misma, la optimización brutal de sus activos físicos. Que es, a fin de cuentas, el sueño dorado de cualquier director de hospital. O sea, camas vacías. Exacto. Al reducir dramáticamente la necesidad de estancias hospitalarias largas o ingresos a urgencias, mediante la prevención logran que las camas, los ventiladores mecánicos y los quirófanos tengan una rotación altísima. Los activos caros del hospital no se estancan. Siempre están trabajando en casos críticos verdaderos e inevitables, sin cuellos de botella generados por enfermedades que perfectamente pudieron prevenirse meses antes. Todo esto suena espectacular. Es como una utopía sanitaria. Pero sé que en nuestro contexto, en Colombia por ejemplo, hay un obstáculo legal gigante para intentar copiar textualmente el modelo de Kaiser permanente. Sí lo hay. Por regulaciones antimonopolio, tengo entendido que la legislación, creo que es la Ley 1122 del 2007. Exactamente, la Ley 1122. Esa ley prohíbe explícitamente que una EPS, o sea, una aseguradora, sea dueña total de todos los hospitales donde manda a sus afiliados a tratarse. Tienen un límite legal estricto de solo el 30% de integración vertical. O sea, no podemos tener un Kaiser colombiano operando como una sola corporación gigante. Es verdad, la ley prohíbe el monopolio corporativo en la salud para proteger la libre competencia. Sin embargo, la conclusión brillante a la que llegan todos estos documentos y mesas de trabajo del sector es que la solución legal es crear redes integradas de salud. Redes integradas. ¿Cómo funcionaría eso sin violar la ley? Es como un Kaiser virtual. Quizás la aseguradora no sea dueña del edificio del hospital y el hospital no sea dueño del centro de imágenes diagnósticas, pero si todas estas empresas independientes se alinean tecnológicamente, comparten datos clínicos en tiempo real y firman un gran contrato de pago global prospectivo conjunto,
Pueden emular exactamente el éxito preventivo y financiero de Kaiser, pero manteniendo la independencia empresarial. Es decir, logran la integración operativa y la fluidez de datos clínicos, aunque las cuentas bancarias pertenezcan a empresas distintas al final del día. Exactamente. El contrato PGP actúa como una especie de, digamos, pegamento financiero. Alinea los incentivos de todas esas empresas separadas hacia un solo objetivo en común, que el paciente simplemente no se complique y no cueste más. ¿Qué viaje tan revelador ha sido todo esto? O sea, arrancamos este análisis viendo un sistema tradicional, desgastado y casi en quiebra estructural que básicamente cobraba por cada gota de sudor y enfermedad que padecía un paciente. Ujú. Y vemos cómo, simplemente cambiando el flujo del dinero a través del pago global prospectivo, fuerzas a toda una industria inmensa a evolucionar. Así es un cambio de reglas que cambia el juego. Los obligas a medir cada centavo que gastan con métodos contables como el ABC, los liberas del infierno burocrático de estar peleando glosas todo el mes y los condicionas casi obligatoriamente a que si quieren ser rentables y sobrevivir en el futuro, su mejor y única estrategia es apostarle todo a la atención primaria y la prevención apoyada en tecnología. Y fíjate que lo más impactante de todo, al menos para mí, es darse cuenta de que esto no es solo teoría aburrida de administradores financieros. No, para nada. Tiene un impacto real en las personas. Cuando un paciente en el futuro logre que le aprueben un examen complejo de inmediato, sin tener que rogar ni pelear con su EPS, o cuando reciba una llamada de su clínica a su casa, solo para que una enfermera verifique cómo sigue su presión arterial con la nueva pastilla. Detrás de esa llamada, detrás de ese acto de cuidado que se siente genuino, hay todo un engranaje frío de cálculos de riesgo matemático y presupuestos fijos. Exacto. Es un sistema que por fin entendió que mantenerte sano en el sofá de tu casa leyendo un libro es muchísimo más rentable para ellos que tenerte conectado a un monitor en una sala de emergencias a las 4 de la mañana. Es la alineación de incentivos en su máxima expresión. Si lo económico y lo humano apuntan en la misma dirección, el modelo triunfa para todos. Definitivamente. Pero toda esta charla sobre eficiencia perfecta me deja con un pensamiento final. Algo bastante provocativo para seguir dándole vueltas en la cabeza y que quienes nos escuchan lo piensen también. A ver, suéltalo. Si este modelo prospectivo se convierte verdaderamente en el estándar mundial inamovible y los hospitales logran ser altamente rentables simplemente manteniendo las camas vacías y a la gente sana y muy lejos de los quirófanos, Sí. ¿qué va a pasar entonces con la gigantesca industria global de insumos y dispositivos médicos? ¡Wow! Me refiero a esas corporaciones masivas que fabrican respiradores artificiales, implantes quirúrgicos de alta complejidad y los medicamentos de última línea, una industria multimillonaria que, irónicamente y viéndolo fríamente, necesita desesperadamente que esas camas de cuidados intensivos siempre estén llenas para poder sobrevivir y vender. Es un choque de trenes inevitable. Es para pensarlo. Cierra este análisis, pero nos deja muchas preguntas. Sin duda. Y el tiempo dirá quién se adapta primero.